Bien. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Perdón, justo estoy admitiendo un poquito más de personas que están entrando. Bueno, esta primera reunión de la Shinga feminista abierta va a intentar mostrar algunos resultados de una encuesta que realizamos durante este año acerca de la percepción de las violencias machistas dentro y fuera de la roda de capoeira, ¿no? En el mundo de la capoeira. Nosotras somos Shinga Feminista. Shinga Feminista es un colectivo que se fundó el año pasado durante la pandemia. La pandemia, lejos de seguir esta visión separatista e individualista que muchos pensaron que iba a funcionar, a nosotras nos unió para contarnos las cosas que habíamos vivido, las cosas que habíamos pasado y para tener algunas propuestas para poder pensar qué cosas podemos cambiar dentro de la capoeira para que sea un espacio más seguro para todes, para todas, para todos, para todas, todes. Shinga Feminista está realmente preocupada y está realmente cansada, como dice aquí la presentación que hicieron las chicas no las grandes, por estas violencias sexistas dentro de la capoeira. Si alguien aquí no entiende bien qué es el sexismo es justamente una discriminación por ubicar y subyugar a las personas a partir de un dato que se pretende neutral y que tiene que ver con el sexo, ¿no? Entonces, frente a esa diferenciación que vemos muy, muy presente en la capoeira, una vez que una se empieza a usar las gafas violetas, decimos, es imposible no verlas, es imposible no sufrirlas cuando te acontecen, porque te acontecen en el cuerpo. Y además, bueno, lo que queremos hacer es además presentar algunas propuestas, ir pensando juntas, ¿no? Y este es un espacio también que va a funcionar un poquito de laboratorio para que las personas que se hayan unido, qué medidas, qué propuestas podemos tomar frente a ciertas violencias, ¿no? Perdón, Sandra, me pasé por alto una presentación anterior. La anterior. Ay, bien. Bueno, esta presentación es importante porque les quería decir que a partir después de los resultados que vamos a estar enunciando, por supuesto son resultados parciales, ¿no? Hicimos ningún censo y el rigor metodológico de la encuesta no tiene que ver con la cientificidad, sino que tiene que ver con justamente empezar a tener un instrumento que empiece a molestar un poquito, a hacernos pensar, incluso a veces a partir de la propia encuesta, una lee y dice, capaz que esto me sucedió, o capaz que esto yo lo vi pasar, ¿no? Entonces, fue justamente un instrumento del activismo feminista que nosotras estamos llevando a cabo. Entonces, mientras se dé esta charla, el chat va a quedar abierto, como dice aquí la presentación, para quien quiera ir a hacer comentarios, preguntas, etcétera. Después las vamos a retomar a esas preguntas y esos comentarios. Y una vez que finalizamos, también vamos a hacer por un orden de prelación quienes quieran abrir micrófono y hablar, comentar, ¿no? Etcétera. Bien. No sé si me olvido de algo más. No me presenté, yo soy María Laura, me la autopresentada. Soy de Santa Fe, aquí idealizadora del grupo Capoeira Onda, también por una capoeira no sexista y que trata de enfrentar prejuicios de clase y racistas también. Y compongo Shinga Feminista desde su gestación. Bueno, ahora les vamos a dar el paso a dos integrantes más de Shinga Feminista. Ellas son Sandra de Felipe, ella es de Colombia, y también a Celina, que es de La Plata, Argentina. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
Yo soy claramente la cuota no argentina de la Jinga Feminista y como comentó Laura, pues este es un ejercicio inicial. La idea es que nos permita abrir un poco más el panorama y conocer un poco más allá las percepciones de las violencias machistas que vivimos en la capoeira. Entonces, nada, yo les vengo a hablar de esta encuesta. Se realizó, si algunas personas estuvieron pendientes, la estuvimos circulando a través de redes sociales y obtuvimos 153 respuestas de diferentes países de Latinoamérica. Entonces, hoy lo que les vamos a compartir es esto, que nos arrojó esta encuesta, todos los resultados, ya estuvimos leyendo, procesando toda esta información, que es mucha información. Justamente nosotras mismas teníamos una idea de lo que nos podríamos encontrar, pero ya cuando nos enfrentamos a los resultados fue como, ve, no habíamos pensado esto o esto otro, interesante esto, definitivamente pasa esto, y esto justamente es lo que queremos compartir esta tarde-noche de encuentro. Entonces, como les decía, obtuvimos 153 respuestas en un periodo que comprendió desde el 14 de abril hasta el 16 de octubre de 2021. Siguiente, por favor. Listo. Curioso, nuestra convocatoria fue hecha principalmente para mujeres. Sin embargo, hubo un porcentaje de 2,6 y 2,6% que lo respondieron hombres y otros. Con otros nos referimos a personas que se identificaron como persona o que indicaron su orientación sexual, LGBTI y demás. Pero la gran mayoría de respuestas sí fueron de mujeres, que fue el 94,8%. ¿De dónde nos respondieron? Nos respondieron principalmente de Argentina y de Colombia. Argentina, como lo pueden ver ahí, 38,8% y Colombia 25,7%. Está México, Chile, Brasil, España, que fueron como los países de donde más respuestas recibimos, y en otros países también encontramos personas de Uruguay, Costa Rica, Panamá, personas que nacieron, por ejemplo, en Argentina y están en algún país de Europa. También nos respondieron desde Italia, también nos respondieron, bueno, como les mencioné, desde Brasil. Entonces tuvimos un alcance de varios continentes, perdón, y lo cual nos alegra bastante porque esto nos permite, como les decía al principio, permitir ampliar un poquito más este espectro y que no, como salir de la burbuja de lo que hablamos siempre entre nuestras amigas y demás. Bueno, la encuesta tenía identificadas ciertas violencias y antes de eso había una gran pregunta que decía, ¿dejaste o pensaste en dejar la capoeira a causa de una situación vivida así? Entonces, la mayoría dijo no, con el 45,2%, un 28,4% dijo que sí y un 19,4% dijo no, pero lo pensé. Sin embargo, nos llamó la atención que casi la mitad de la muestra sí pensó en dejar capoeira o la dejó en algún momento. O sea, como que sumamos esta parte de la torta y realmente es como un llamado, una alarma allí, porque hay personas que se alejaron o han pensado en alejarse de la capoeira a raíz de todas estas violencias, de todas estas situaciones que se viven, que son innegables dentro de la capoeira. Y aquí, bueno, también les mencionaba que habían unas violencias muy específicas ahí en la encuesta, eran 8, y cuando íbamos desglosando todos los resultados, nos llamó mucho la atención que había personas que marcaban las 8 violencias, o marcaban 4, o marcaban 5. Entonces, en general, las violencias percibidas por cada persona son altas. Por ejemplo, en promedio, las personas encuestadas han vivido más de 2 violencias. Sumamos todo esto, sacamos el promedio, más de 2 violencias en su carrera, en su tiempo, en su experiencia como capoeiristas. Eso es alto. El 22% de las personas que respondieron a la encuesta vieron o vivieron más de 4 violencias. Sin embargo, también nos llamó la atención que de repente no todas las personas percibían la violencia. Entonces, por eso el título de esta filmina, de esta slide,
lo mencionamos así, violencias percibidas. No siempre sabemos cuándo estamos siendo víctimas de una violencia o cuando alguien es víctima de una violencia. Y bueno, claramente también hubo personas que dijeron, no, no vi ni viví ninguna violencia, que fue el 10%. Sin embargo, es un porcentaje bajo. En general, como promedio general o como mayoría, perdón, la gente vio, vivió, percibió de alguna manera algún tipo de violencia dentro de la capoeira. Y ahí pasamos a la siguiente. Bueno, quizás sumando un poco a lo que estaba diciendo Sandra, hay un montón de violencias que tenemos naturalizadas. De hecho, mientras estábamos leyendo algunas respuestas a esas encuestas, nos dimos cuenta nosotras que había algunas violencias que la habíamos visto, la habíamos vivido y no la habíamos detectado como tal. Entonces, por eso es que las violencias son las percibidas y todos estos resultados dan de la percepción de las personas sobre las violencias que vieron o vivieron. No significa que una persona que no haya visto ni vivido, o sea, que una persona percibió no haber visto ni vivido ninguna violencia no la haya vivido en realidad. Bueno, pasando a los resultados cuantitativos, la primera pregunta era sobre violencia sexual y referíamos a violencia sexual a los abusos sexuales o violaciones vividos o presenciados. Y en este caso, el 16% de las personas que respondió a la encuesta dijo haber visto o vivido una violencia sexual. Por ahí acá en las violencias sexuales, lo que más se hablaba era de abusos de profesores o de maestras hacia sus alumnas, a veces menores de edad. Bueno, en la segunda pregunta referíamos al acoso y hablábamos del acoso como la invasión del espacio personal desde lo gestual, el accionar físico o verbal. En este caso fue el 60%. El 60% de las personas encuestadas refirieron haber recibido acoso. No sé, algunas situaciones de acoso son, bueno, el hecho de que cuando alguna persona nueva entra a entrenar, la mayoría pasa siendo mujer iniciante, que los profesores y los compañeros las van a querer levantar, hablando mal y pronto. También cuando algunos compañeros van a elongar con las chicas, de alguna forma, bueno, referida al acoso. No sé, ¿alguna más, Sandra, se te ocurre? No, básicamente eso, todo el acoso personal, físico, verbal que se ejerce dentro de la capoeira, que se aprovechen como, digamos, del trabajo con el cuerpo para tocarte, o que habían, bueno, más adelante vamos a compartir un par de ejemplos, pero por ejemplo que la persona siempre le giraba la cara cuando ella se iba a despedir, entonces resultaba dándole un beso en la boca y no en la mejilla. Todas vemos o hemos ya compartido en diferentes momentos como que cada vez que ingresa una mujer a un espacio de capoeira es usual, es bastante usual que los hombres dentro de este grupo empiecen a, bueno, caerle, decimos aquí en Colombia, a cortejarle, a golpearle, etcétera, etcétera. Entonces como que no le dejan este espacio libre al que ha ingresado porque de una está recibiendo acoso constante y directo. Bueno, también pasan las rodas y a veces en los eventos de capoeira cuando muchas veces maestros o profesores se hacen los vivos y apoyan a las chicas en medio de un show, o había una chica que decía que les apoya el pito en la cara y cosas así. Bueno. Sí, se me ocurren miles en realidad, pero perdón, porque sí se me ocurren miles. El momento de la samba, pasan las chicas al medio y estar objetualizándolas todo el tiempo para que todo el mundo les mire el culo. Cuando entra una mujer es más posible que le silben que le valoren el tipo de capoeira que hace, ¿no? En caso de que cumplas con el requisito de ser lo suficientemente linda para ser acosada, porque además tenemos que estar agradecidas de ser acosadas, ¿no? Porque si no, porque no tenemos ni siquiera la posibilidad de que nadie te joda, ¿no?
y elegir no entrar dentro de los parámetros de la belleza acosable, digamos. Bueno, seguimos. La siguiente pregunta, la siguiente opción era el acoso virtual y es el acoso que se propicia por medios virtuales como el teléfono o las redes sociales. Esta también es bastante común que muchos recibamos propuestas sexuales o acoso por medio del Facebook, del Instagram, a veces del WhatsApp, de los celulares. Muchas veces por profesores o mestres que están por venir a los eventos nuestros, o ni siquiera, o profesores y mestres o capoeiristas que no vamos a ver nunca en nuestras vidas, pero nos acosan por las redes sociales. No sé si quieren agregar algo, chicas. Sí, en el mismo caso, cuando hay una alumna nueva que parece ser carne nueva, se le agrega al grupo de WhatsApp o se le agrega, no sé, a un grupo de Facebook, alguna red social, y de golpe todos enviándole mensajes virtualmente. Y ese acoso virtual, además de a veces ser sexual, es también lo contrario, porque cuando sos la oveja descarriada, el acoso es, porque estoy retomando un poquito la pregunta que hacía Sonsón aquí, de que el acoso a veces no es solamente sexual, sino que es un acoso de esa persecución porque no entras dentro de los parámetros de lo que se espera que vos en tanto feminidad aguantes. O feminidad o disidencia sexual, por supuesto. Claro, ahí agrego, el que te envíen fotos, videos, o que te pidan fotos y videos, o que te estén acosando, asediando constantemente, escribiendo, uno les dice, no, mira, gracias, o lo que sea, y siguen ahí, siguen insistiendo, después ya se ponen agresivos, o también pasa, por ejemplo, una situación muy recurrente, sucede un evento de capoeira, día siguiente o esa misma noche tienes 800,000 solicitudes de amistad allí, bueno, no hemos cruzado palabra ni cosas por el estilo, entonces fueron situaciones también recurrentes dentro de los resultados de la encuesta. Claro, también hay situaciones de acoso, como decía Lau, cuando quieren que te vayas del grupo, que te empiezan a molestar mucho para que abandones el grupo o la capoeira. Bueno, la siguiente refería a la violencia física, y la violencia física en el medio de la capoeira, ya sea dentro o fuera de los espacios. Muchas veces se usa la violencia física para amedrentar a algunas mujeres. Muchas veces se ve dentro de parejas de la capoeira, como cuando entran en un yogo, como, no sé, aprovechan para pegar, no sé cómo se les ocurre eso, pero bueno, sucede que aprovechan para disminuir a la mujer adentro de la roda. O muchas veces ha pasado también que no es dentro mismo del espacio de la capoeira, pero por ahí la mujer, la esposa, la novia del capoeirista aparece con moretones, aparece golpeada dentro de las clases de capoeira, y todos sabemos lo que pasa, y bueno, estos ejemplos son de violencia física. Quiero agregar uno que, interpelando sobre todo a los varones presentes, que esa violencia sexista ocurre incluso de varones a varones, ¿no? Quién es el más macho dentro de la roda, y esto de usar también a los varones que no entran en el prototipo de la masculinidad que se la aguanta, ¿no? Parece que les gusta más a veces pegarles o hacer caer en el ridículo a ciertos otros varones, ¿no? Para que ver que el machismo, por supuesto, con diferentes niveles, pero lo sufrimos todos. Ahí quiero agregar una cosita, ¿no? Que trae el agua, eso que es de hombre a hombre, ¿no? Eso sucede también, hemos visto mucho de todas nosotras, como en situaciones de violencia que entra un profesor, un mestre, un contramestre, uno que tiene una cuerda mayor y quiere ir a probar, probando los alumnos de esos profesores o los que llevan a las rodas para que conozcan, a ver si busca que, ¿no? Que pueda salir a defender a su alumno, ¿no? Que no lo toque, invitándolo también a esa violencia, ¿no? Te toco tus alumnos para que vos entres a yogar y ahí te puedo encontrar en la roda, ¿no? Buscar esa violencia también. O también, ¿viste? No toques una alumna mía que yo también entro, como si fuera una cosa incitando a todo, ¿no? Es otro tipo de violencia que después termina siendo mucho más.
¿Qué tal? Bueno. Para agregar una cosa de eso que estaban hablando, yo soy Carla de La Plata, pertenezco también a Ginga Feminista. Me quedaba pensando, y muchas veces también, por un lado, el practicar ese tipo de violencias, y por otro también censurar digamos, el acompañamiento de, yo he escuchado, digamos, muchas veces que dicen ante, no sé, un golpe o una persona que en el medio de la roda abandona el yoga porque le pegaron o porque hubo alguna situación de estas, también en censurar a que alguien vaya a acompañar a esta persona, porque dicen, no, la roda sigue, como si no fuesen personas las que están dentro de la roda, que necesitan también ayuda muchas veces, y como si se cortara la energía porque una persona vaya, digamos, como de camaradería o acompañar a esta persona, y no en realidad fijarse más esto de no acompañar para mantener la energía, y no en realidad que lo que cortó la energía fue la situación de violencia que pasó, digamos, en el medio del yoga. Y antes de continuar, siguiendo el mensaje que deja Ana Paula, que dice que le parece bajo el porcentaje de 25%, justamente al estar dentro de la capoeira, muchas veces se normalizan o parece justificadas ciertas acciones físicas cuando en realidad son violencias. Entonces, ese es el asunto de no saber qué es una violencia cuando deja de ser un tema de capoeira y pasa a ser justamente una violencia. Entonces, parte de este ejercicio es justamente eso, trabajar como en esa identificación para reconocer las violencias. Bueno, vamos a seguir. Bueno, esta es otra violencia que pusimos, que es la división de tareas. Y esto es lo que generalmente pasa, que los roles otorgados a las mujeres e identidades feminizadas, como limpiar, ordenar, ocuparse de los uniformes y de las niñas. A muchas de nosotras que tenemos trayectoria dentro de la capoeira nos ha pasado que nos dijeron que a nosotras nos tocaba dar clases para chiques. Bueno, en los eventos en general somos las que nos mandan a organizar, a decorar el salón. Somos las que nos ocupamos de vender las remeras, de repartir las remeras. Bueno, no sé si alguna otra cosa se les ocurre, y esto el 32% de las personas que respondieron a la encuesta lo vivenciaron. Sí, pero también tiene que ver con, no quiero spoilear, pero bueno, es que todo tiene que ver con todo, pero quizás con lo patrimonial, ¿no? De todas esas tareas de cuidado que hacemos, de sostén del grupo, que parece que nos toca a nosotras, y no a quienes lideran, varones que lideran esos espacios, ¿no? Entonces, también eso, así, cuando pasa algo, supuestamente somos nosotras las que tenemos que tener, de nuevo se nos feminiza en ese lugar de las cuidadoras de todo, por supuesto, impagas y no reconocidas, ¿no? Bueno, la que sigue es la violencia patrimonial, y bueno, los hombres, que en general son los que son cabeza de grupo, son los que toman decisiones sobre el patrimonio del grupo, silenciando a las mujeres y personas no binarias, quienes en mayor medida llevan adelante el trabajo. Bueno, de esto los ejemplos son que acá por ahí no sucede tanto, el hecho de que vaya un maestro, un profesor, un brasilero, se va a Europa, se pone en pareja con una mujer, la mujer le da el espacio para que dé las clases de capoeira, le ayuda con todo, y toda la ganancia monetaria de eso es para el hombre. También pasa con todo este trabajo que estamos diciendo de la organización de eventos, de todo lo que sucede alrededor de los eventos de capoeira, que las mujeres son las que más trabajo ponen, y toda la ganancia va para los hombres. No sé si hay alguna otra cosa. Sí, como retomar esa misma idea de toda la labor, ¿no? Porque no es trabajo, no es reconocido, no es valorado, aunque sí, bueno, un aplauso para las que hicieron la comida, pero, ¿no? Esta labor que parece que es invisible y que aparte que no se equipara a la otra, cuando sabemos muy bien que los grupos se sostienen gracias a ese cuidado colectivo de los grupos, porque si no realmente... cuando es sola, a menos que tengas un delirio muy gozoso por la violencia y el individualismo, es insostenible un grupo cuando no hay sentido de la grupalidad, y eso muchas veces quienes tejen esa relación de la grupalidad no son quienes ocupan esos
esos puestos más machistas dentro de la capoeira. Bueno, esta subestimación de tus capacidades y referimos a situaciones en las cuales las mujeres y personas no binarias reciben un entrenamiento, trato o yoga diferenciado del de sus compañeros hombres cis. Bueno, esto lo más común es que a las mujeres las manden a hacer un entrenamiento más tranquilo, o que cuando el grupo es dispar, digamos, cuando en un mismo grupo de entrenamiento hay un grupo avanzado de principiantes, por más que vos estés en el grupo avanzado, te mandan a entrenar con el grupo de principiantes, o si justo ese día llegó un nene o una nena, a vos te toca entrenar con el nene o con la nena. Y también se escucha mucho en los yogos, yo no puedo yogar con mujeres, o yo a las mujeres en el yogo distinto, o esa diferenciación. Sí, perdón, y me olvidé también del tema, aquí no pusimos yogo, pero también tiene que ver muchísimo con la batería, el berimbau, etcétera, el subestimar que una va a saber y que va a sostener y que no tiene problema de sostener de principio a fin un berimbau que no nos pesa, ¿no? Tal cual, yo iba a decir justamente eso respecto a lo que estaba diciendo Lau. Bueno, primero, hola, yo soy Juliana, soy de Mendoza, también pertenezco a la Jinga Feminista, y bueno, y eso también en las baterías se ve mucho, de que la mujer a los birimbaos que están comandando en muchos grupos o en muchas situaciones es casi hasta algo, una utopía. Entonces, esa diferenciación que se da también por subestimación de capacidades se ve muchísimo en las baterías. Justo iba a decir eso antes de que lo dijera Lau. Perdón, también un poco lo que están comentando en el chat, digamos, en relación a esto de subestimación de capacidades, me parece que está muy relacionado con cuando hablamos nosotros muchas veces en las charlas, digamos, que hacemos semanalmente y en las reflexiones que hacemos, por un lado, de esta capoeira capacitista que se apunta, digamos, y que en general que está como bien visto que, digamos, quien muestre los movimientos, quien muestre cómo se toca y demás, es el que sabe. Y en realidad, bueno, hay diferentes formas de yoga, diferentes formas de practicar capoeira, y digo en este de capacitismo también un poco en relación a los comentarios que iban diciendo de por ser el malo en capoeira que dé clases a los chicos y las chicas, digamos, en relación a esto, que no solo nos pasa, digamos, siendo mujeres, sino también muchas veces esto, a quien no responde con el yoga tradicional de hombre macho, digamos, un poco lo que decían de mujeres que yogan bien, yogan como hombres. Bueno, y los hombres también que yogan mal, yogan como mujeres, digamos, el hacer esa analogía. Y lo mismo también el capacitismo y un adultocentrismo que apunta a que los chicos y las chicas en realidad no tienen nada para aportarnos dentro de la capoeira, sino que como adultos y adultas somos quienes les enseñamos, y que si alguien no tiene una práctica, digamos, como queremos que de esta lógica capacitista, bueno, va a enseñar a los chicos y a las chicas, sea una mujer o sea un hombre que yoga mal o que, digamos, no logre el objetivo para las clases de adultos. Perdón, pero me parece excelente lo que apunta María Carla, porque en esa infantilización, de alguna manera, ligada tanto a lo que ella llamaba el adultocentrismo, entramos, por supuesto, las mujeres, ¿no? Y entran las disidencias sexuales, ¿no? Esto de jugar de otra manera porque es niño o porque es niña. Y otra cosa, cuando cantamos también, ¿no? Pensando de nuevo en la batería, cuando cantamos yo ya me cansé de escuchar a gente que se queje porque canto en agudo, ¿no? Y lo mismo nos pasa con los niños, ponemos a los niños a cantar y los miramos como, ¡ay, qué lindo! Y no como quien está sosteniendo la roda en ese momento y con el canto, ¿no? No es el mismo el coro que se da cuando nosotras cantamos que cuando cantan los varones, se espera que cantemos con un vozarrón que saquemos de no sé dónde. Entonces, bueno, también en eso hay una subestimación de nuestras capacidades musicales, por supuesto. Y antes de pasar, otra característica, y es la subestimación de ciertas características, un poco en línea con lo que están diciendo, como que si es gordo, gorda, bajito, bajita, alto, alto, también allí hay una subestimación, y sobre ciertos momentos de la vida, como cuando las mujeres son madres, entonces subestiman a las madres, también lo presenciamos allí. Bueno, y acá se ve que el 44% de las personas vieron o vivieron la subestimación de las capacidades.
Techo de cristal. Bueno, el techo de cristal es el hecho de que los hombres de igual nivel acceden a graduaciones antes que nosotros y también la invisibilización de nuestras graduaciones frente a las de pares hombres. Bueno, esto también es bastante común, que como la medida que tienen en muchos espacios de capoeira para cambiar de corda está basada en un hombre grandote, musculoso, y por ahí las mujeres estamos lejos de ese estándar. Los hombres suelen, por más que estén al mismo nivel o a veces un nivel inferior a las mujeres o a las disidencias sexuales, suben de graduación mucho antes que las mujeres. Y la otra que nos pasa es el hecho de que en un evento a las cordas altas de los hombres se las nombra primero que a las mujeres, o a las de las mujeres ni siquiera se las nombra, no te preguntan, vos tenías esa graduación. Siempre hay un ninguneo frente a las graduaciones altas de las mujeres, incluso llegando a maestras. Hay muchas maestras que no son por ellas mismas, sino por la relación que tienen con algún hombre capoeirista. Es la mujer de, o sea, no es la maestra tal, es la esposa del mestre tal. Y ahí se nos despoja de todo, o sea, de graduación, somos la parte que complementa a un hombre. Sí, como parte del patrimonio, ¿no? Siempre. Y bueno, quería agregar también que, bueno, hay como un simulacro de rotura de este techo de cristal, donde de golpe están muchos mestres apurándose por graduar maestras, porque parece bien que queda bien este pinkwashing, digamos, somos todos feministas de golpe. Entonces, bueno, vamos a invitar siempre una maestra o a nuestro evento, y sin embargo se la sigue subestimando, digamos, en el mismo lugar. Se le saca foto y quedamos todos bien, ¿no? No somos machistas y no vamos a ser tildados de machistas, y sin embargo ese lugar de la mujer no deja de ser estereotipado, digamos, no cambian demasiado las condiciones. Bueno, y seguimos. Y acá, bueno, otras violencias que por ahí las fuimos nombrando algunas, pero no fueron encasilladas quizás en ninguna de las opciones que dimos, es esto que decíamos de no permitir a las mujeres y personas no binarias tocar instrumentos o cambiarlas muy rápido. Esto que pasa que por ahí una mujer va a pedir un instrumento y se lo niegan o se lo dan, pero dura un minuto y ya se lo están sacando. No dejar entrar a la roda imponiendo la fuerza física se refiere a que en muchas rodas el que yoga es el que se impone, el que va con el cuerpo y pasa adelante. Y por ahí a nosotras o a nosotros no nos gusta eso, preferimos entrar tranquilas y respetar a la otra persona, y bueno, terminamos muchas veces sin yogar. Después acá otra que habló del acoso o habladurías, cuando a veces pasa que cuando un chico y una chica, o dos chicas o dos chicos, se ponen en pareja dentro del grupo, el profesor empieza a hablar de estas personas, empieza a hablar y a acosarlas, a molestarlas. Otras personas refirieron también acoso y violencia hacia hijes de la pareja. Bueno, otra persona puso que no reconoció la paternidad. Bueno, esta violación de un profesor a una menor de edad como regalo de cumpleaños. La violencia física dentro de la roda al grado de fracturar, una situación que terminó con la ida del grupo de la persona que recibió la violencia, mientras que el violento siguió perteneciendo al grupo. Que traten a la mujer como propiedad. Esto también salió en varias encuestas de lo que por ahí nombraba Sime hoy, de a mis alumnas las tengo que defender yo, como los machos que van a defender a las mujeres del grupo. Y bueno, y el acoso por la orientación sexual, que cuando se enteraron que su orientación sexual que era lesbiana, le empezaron a acosar como que le iban a corregir. No sé si quieren agregar algo. No, y solo para compartir lo que decía Daniela por el mensaje, cuando compran el juego solo con hombres. Esa es una clara forma.
Sí, o el momento también sexista que no deja de caer en ese binarismo sexual de golpe mujer con mujer. Ahora es momento para que jueguen ustedes, después de que jugamos todo este tiempo, ahora les damos este margencito y después vuelvan a sus puestos porque volvemos a retomar nuestra roda. ¿No? Y también otra metáfora que se usó mucho es que tenemos que conquistar los espacios, ¿sí? Pero las mujeres tienen que conquistar. Bueno, hay estudios que demuestran que las mujeres están desde la hora cero dentro de la capoeira, ¿no? Y que lo que tienen que hacer es dejar de echarnos, no que tengamos que conquistar, porque no estamos recién llegando y no somos Colón ni nada de esta idea de la conquista, la verdad que nos cae bastante mal. Entonces, ni nos den nuestro espacio, véannos, no es que somos invisibles, aquí estamos y no es que necesitamos imponernos para decir, bueno, acá estamos, ¿no? Esta cosa de estar chocándonos para poder entrar a una roda donde en realidad no se nos respeta, ¿no? Porque alguien, como decía Celina, con el mismo tiempo de capoeira, etcétera, entra incluso con loas y aplausos. Sí, la verdad que ahí, Lau, me dijiste todo un montón de cosas, ¿no? Y aparte es como que despierta un montón de cosas para reflexionar, que es el momento a deconstruir todas estas cosas que uno está pensando, como que la mujer ahora se está escuchando como diciendo, no hay mujeres, ¿cuántos grupos de capoeira que llevan bastantes años, al menos en la Argentina, más de 10 años, no tienen mujeres, ¿no? Y preguntan, ¿no? ¿Por qué no tenemos mujeres? ¿No? Es un buen momento también para preguntar, porque es como que esto, siempre estamos en una época del año, estamos para los batizados, estamos para servir a los mestres, para organizarlo, para que tengan esto, lo otro. Es el momento del boom que la mujer es, el momento que es como su lugar y durante el resto del año, nada. Es como también empezar a pensar que hay muchas cosas que venimos resistiendo y estando desde hace mucho tiempo y es momento también para que esto no es un momento de tengo de mostrarte que mi espacio tenés que estamos, convivimos por mucho tiempo juntos y juntas, pero en cierto momento, así que me parece que es un buen momento para pensarlo así. Bueno, quizás otra cosa desde el lenguaje es por ahí el hombre, el profesor, el compañero diciendo, pero yo las dejo tocar instrumentos, pero yo las dejo jugar, pero loco, vos no me tenés que dejar nada, o sea, vos no me pediste permiso a mi mujer para hacer nada, yo no te tengo que pedir permiso a vos. Y muchas veces ese yo las dejo viene desde el lado, yo te dejo tocar el birimbao, toma, a ver qué haces ahora que tenés el birimbao. Es como un lugar de yo te dejo, pero a la vez de prueba. Y bueno, y también insisto que desde el lenguaje también hay que pensar estas cuestiones del yo te dejo. O sea, ¿por qué yo te dejo? ¿Por qué me das permiso para tocar un instrumento? Y la evaluación, ¿no? Perdón. Otra de las violencias es que fingen que no te ven cuando vas a comprar un juego. Y después te preguntan, ¿por qué no jugás? Cuando estás al pie del berimbau queriendo comprar y viene un otro, finge que no te vio y después te dice, no, porque demoras mucho. Y si entras antes es porque estás cortando el juego. Entonces creo que esa también es otra de las violencias que son comunes, de las cuales no podemos olvidarnos. Perdón, retomando el comentario de Celina, esa evaluación, ¿no? Que por más que pasen los años dentro de la capoeira, siempre vamos a ser evaluadas, ¿no? Por algún otro. Y ese otro incluso puede tener muchos menos años de capoeira que nosotras, pero vamos a ser siempre teniendo que estar demostrando ahí nuestras capacidades, que no es lo mismo que se le pide, por supuesto, a otros varones, ¿no? Bueno, hay muchos comentarios. Si Carla, quieren, quizás quería hacer retomarlos. Perdón, sí, algunas cosas digamos, de lo que han comentado es en parte lo que, bueno, fuimos hablando. Sí, José Miguel Díaz, después igualmente si quieren ahora habilitar micrófonos también vamos a charlar mejor sobre eso, pero como para hacer así un pantallazo, bueno, por un lado él pregunta si vamos a compartir las filminas, que bueno, por esto lo estamos grabando,
y la idea es después poder compaginar un poco, en prolijarlo y subir a las redes, también para poder difundir todas estas cuestiones que fueron surgiendo. Un poco, bueno, en esto también al principio de la conversación, Jenny hacía referencia a, ante estas situaciones de violencia, bueno, ¿qué pasa después? Que cuando en general la que abandona los grupos es la mujer o la persona que vivencia estas violencias, cuando también se ve por parte del mismo grupo que no hay una respuesta en relación a esto. Después, bueno, él también, José Miguel Díaz, hacía comentarios de que esto un poco de lo que ya veníamos charlando, que él siempre intentan pegarle por alto. Por un lado también hablan un poco hacían comentario de que se estaban describiendo todos los batizados en donde habían vivenciado. Me parece un poco que en relación a esto, todas estas violencias, creo que o en la experiencia a lo mejor de lo que he vivido también en batizados, se relaciona un poco con esto que decían de que la noción de violencia en contexto de tradición, el decir, bueno, es válido y en los batizados también habilitar estas cuestiones. Decir, no, bueno, pero ¿cómo te vas a enojar si en realidad estás recibiendo la corda y es con onda? Cuando en realidad ese con onda a otras personas del mismo grupo no se los hacen con onda. Digamos, en los batizados, cuando, bueno, una no se puede enojar, por ejemplo, si te alzan y te, no sé, en el medio de la roda te empiezan a girar, porque, bueno, es tu batizado, estás agarrando la corda y tiene que estar todo bien. Cuando, bueno, en relación a estos comentarios que hacían de lo mismo, la noción de violencia en contexto de tradición y es todo válido. Por otro lado, después Gandaya también decía en relación a esto un poco de tenés que aguantar por la corda que tenés, digamos, esa corda, bueno, aguantala. Que también es un poco en relación a esto que fuimos hablando del capacitismo y que en realidad la hegemonía del deber ser, cuando en realidad la corda no simboliza solo el aguante físico y el poder llevar con 20 personas en una roda, cuando va mucho más que eso. No sé si en relación a esto también que veníamos comentando, ahí estás levantando la mano, Sonsón, si querés hablar ahora. Perdón, lo voy a decir por aquí porque lo escribí, pero a lo mejor alguien no está prestando atención al chat. Abrimos espacio para que quien quiera intervenir, nos gustaría que todo el mundo por lo menos hable una vez y le veamos la cara, de hecho, que nos diga de dónde es, ¿no? Entonces, bueno, ya hay dos que levantaron la mano. La primera es Sonsón. Oi, olá. Vocês falam muito rápido, viu, meninas? Depois que foi gravado, eu vou passar assim com a metade da velocidade para ver se eu entendo tudo que eu não entendi. Mas posso falar em português, porque realmente não tem problema, não, para vocês. Eu acho que não tem essa reciprocidade, né? Eu entendo bem o espanhol, mas tem horas que vocês estão muito empolgadas nessa temática. Eu tomei algumas notas aí de ponto que eu acho super interessante na pesquisa, né? E o primeiro que vocês falaram das pessoas que deixaram a capoeira, das mulheres, né? Em grande parte, ou pensaram em deixar a capoeira por causa de machismo, de violência sexista, foi bem alto, eu acho, porque eu acho que foi quase a metade, né? Se me lembro bem, e acredito que a pesquisa ela circulou mais entre as pessoas que estão na capoeira. Se você, no acaso, fala com outras pessoas que não estão mais na capoeira, são milhares de mulheres que já deixaram a capoeira. Não só pensaram, mas deixaram. E uma coisa interessante, eu acho, é que quando a mulher deixa um grupo de capoeira por causa de violência, em geral, ela não fala por quê. Ela fala, não tenho mais tempo, meu trabalho, estou estudando, meus filhos, mudei de casa. Ela não vai falar, né? E aí, lembro que a primeira pesquisa que eu fiz sobre sexismo na capoeira foi justamente fazer entrevistas
com mulheres que saíram da capoeira, né? Que foi dentro da minha tese, e aí isso foi pouca gente, mas foi muito interessante, porque elas, depois que saem, é mais fácil perceber e ver. Aí, então, elas têm muita clareza sobre todos os pontos, que quem está dentro, às vezes, como vocês falaram, né? Existe as violências, mas não percebe porque não pode perceber, porque se perceber, vai ter que fazer alguma coisa, né? Eu acho que tem essa questão. Sobre a violência patrimonial, só queria lembrar que dentro de um debate, a mestra Tisa, que às vezes fica muito se manifestando do lado feminista e outras vezes antifeminista, ela está no lugar de mestra, não? E esposa de um mestre, mas num debate público na universidade, ela falou um dia que todos os homens, mestres, professores, que foram para o exterior do Brasil, foram se prostituindo. E nisso ela queria dizer, pegando uma gringa, viajando com grana da gringa, se instalando e sobrevivendo até não ter uma certa autonomia ou até achar outra mulher. Então, essa fala eu me permito repetir, porque foi uma fala de uma mestra tradicional não feminista, e que viveu mais da metade da vida de capoeira nos Estados Unidos, ela. Uma coisa também que eu acho que sobre os homens da opinião, né, sobre como nós mulheres a gente joga ou toca, uma coisa muito sutil, muito, muito sutil, e que às vezes o homem fala para você, pô, você jogou muito bem, mas imagine se eu, mulher, eu vou dizer isso para um homem capoeirista. Ou seja, se permite me dizer que eu joguei muito bem, como se falasse com uma criança de novo, né? Não ter reciprocidade, né? Ou seja, ele ter um nível de julgar, de poder dizer se como eu jogo é muito bem. Então, isso é uma violência muito disfarçada, porque você fala, ah, legal, eu sou reconhecida por um homem. Bom, e a última coisa que achei muito estranho no resultado, esse negócio de teto de cristal, que somente 26% das pessoas reconhecem isso. E aí você vê como o discurso da tradição, ele impede de ver isso. Porque sempre tem argumento que parece que vem da tradição, da ancestralidade, de não sei o que lá. É mais fácil você reconhecer um acosso, né? Uma mão na bunda, até uma violência sexual física, que não é muito fácil de ver também na roda, mas ver que a mulher ela tem uma trajetória cheia de obstáculos e muito mais longa, é impressionante como as mulheres não percebem isso. Isso assim, é uma coisa que me deixou muito surpresa e preocupada. Eu acho isso muito preocupante. É isso. E, bom, fantástico, né? Eu acho que essa pesquisa aí, ela merece que vocês façam um texto, né, sobre esses resultados e façam circular isso. Falando nisso, só para não esquecer, eu vou colocar no chat um link, né, de um formulário, carta de apoio às vítimas de violência sexual na capoeira que está rodando e que a gente precisa ativar um pouco mais. Eu acho que muitas de vocês já assinaram, mas só para lembrar e passar para outras pessoas, eu vou colocar agora no chat aí, para ver se a gente consegue ajudar melhor essas vítimas, esses familiares também, porque às vezes são crianças, né? E é isso, quero ouvir mais. Obrigada, Son. Quiero hacer quiero hacer una acotación con lo que estaba diciendo Sonson sobre las personas que dejan capoeira. Muchas de las personas que respondieron acá se cambiaron de grupo, o sea,
dentro de un mismo grupo se cambiaron de núcleo o de profesor que daba las clases, digamos, permanecieron dentro del mismo grupo, pero se cambiaron de grupo de entrenamiento. Y una cosa que por ahí no nombramos hasta el momento es el hecho de cuando una pareja de capoeiristas tiene un hijo o una hija, que siempre, o la mayoría de las veces, la mujer termina dejando capoeira y el hombre sigue entrenando como si nada hubiese pasado. Eso también es un motivo por el cual las mujeres dejan la capoeira y por ahí no lo hemos nombrado así tan específicamente. Y una cosita más para comentar en relación a esto que mencionabas, también fue una de las cuestiones que ante el análisis de los datos, digamos, nos llamamos la atención en relación a esto que decías y corregimos de decir que no son las violencias vividas, sino percibidas. Y también nos parecía en eso que seguramente hay muchísimas más que en realidad no se autopercibieron como violencias y pasaron por alto, pero que sí lo fueron. Sí, incluso la encuesta obviamente va a tener ese sesgo porque funciona por bola de nieve, esto de que la vamos pasando y una se la va pasando a otra, y bueno, la gente que se ha ido, que quizás tiene mucho para contar y mucho para decir, no podemos llegar, ¿no?, a ellas. Pero bueno, hay que buscar otra metodología quizás para llegar. Sin embargo, bueno, creemos que este es un instrumento ya para avanzar sobre ciertas problemáticas e incluso, bueno, el cierre de este espacio va a tratar de pensar colectivamente algunas propuestas, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Son 4 que levantaron la mano y después tenemos algunas cositas más para mostrarles. Así que, Alan, habías levantado la mano y después la bajaste. No sé si querés decir algo. Alan Alessi. ¿No? Justo, se fue. Lo asustamos. Bueno, Gandaya creo que es la que venía después. Buenas noches, soy Gandaya, algunas conozco, otras no. Vivo en Bahía. Vivo en Bahía, tierra de la capoeira, y una tierra que también tiene un alto tenor de cultura machista. Salve, Sonson, bom te ver. Y sí, cada día más veo cuánto las personas intentan llamarse no machistas, se meten en sus propios embrollos. Mucho de esta cuestión, hay que poner una mujer para no decir que no pusimos mujeres, pero no que hay que poner una mujer porque me interesa lo que esa mujer tiene para decir. Cliché, está de moda que hay que poner una mujer, que ya es mejor que antes, que ni siquiera lo pensaba, ya estás un paso al frente. Ahora vamos a tratar de que nos valoricen y no de que nos pongan porque hay que poner a una mujer. Pero ya el hecho de que, primero felicitarlas también mucho, porque todo este trabajo lleva mucho tiempo, dedicación, y hacer esto gratuitamente por el bien de todas nosotras y nosotres está buenísimo, así que felicitarlas. Y sí creo que, no sé quién dijo en el chat, somos siempre los mismos que nos escuchamos, pero que nos sirva para reflexionar y tratar de ponerlo en otros lados. Y yo siempre trato de republicar en los Instagram, en los status, porque ahí es donde nos ven los otros, los que también están a nuestro alrededor, pero no llegan acá, ¿no? Entonces a mí me encanta republicar el tipo de postajes, y sí creo, insisto, y me encanta ponerlo en todos los grupos, esto de, si ese semestre tiene sospechas de asedio, de violación, chicos, paren de llamarlo, paren de difundir sus eventos. Está bien, yo no lo puedo juzgar, pero puedo hacer algo, por lo menos para no hacerlo más famoso. No sé, algo podemos hacer. Entonces, esto, siempre recordemos las cosas que sucedieron y fundámoslas de la forma que podemos. Gracias, Gandaya. Perdón que siga molestando, y voy a sumar algo a lo que dice Gandaya, que es la responsabilidad. Si vos sos profesor, maestro y tenés un grupo a cargo y traes a una persona que sabes que ya cometió, porque por más que no esté denunciada, las cosas se saben, ¿sí?
sos responsable por la seguridad de tus alumnos, de tus alumnas y de tus alumnes. Sos responsable. Y después, cuando pasa algo, no te podés lavar las manos y decir, son gente adulta, que se arreglen. Sos responsable. Bueno, y ya que estamos, para quienes argumentan que eso es por fuera de la capoeira, bueno, avísenles a estos mestres que dejen de usar la capoeira para abusar, porque justamente abusan porque tienen esa posición dentro de la capoeira. Así que no nos avisen a nosotras decir, bueno, estas charlas sobre feminismo no tienen que ver con capoeira. No, avísenle a esos mestres, incluso a veces no son mestres, son profesores, a veces hasta son tus propios compañeros, o incluso a quienes estamos dando clases y somos mujeres, alumnos, ¿no? Que la capoeira no es un espacio para que abusen, ¿tá? Entonces, esa advertencia que nos hacen a nosotras, piénsenla en estos espacios. Bien, voy a darle el espacio a José, después tenemos que pasar unas plaquitas que también preparamos y seguimos con el debate con quienes levantaron la mano, ¿está? José. Buenas tardes, buenas noches. De verdad que para mí es realmente un placer comentarles un poco, bueno, lo que dijo la compañera, de que siempre en estas charlas está la gente interesada y no está la gente que realmente necesita estar escuchando este mensaje. Es decir, el abusador aquí no va a llegar. Yo compartí el enlace para contarles mi experiencia en varios chats de capoeira, incluso en un chat de capoeira Angola, que la capoeira Angola es reconocida, su función, ¿verdad? Es política tradicional, en pro de ciertos valores bien reconocidos. En ese chat me dijeron que esto no es capoeira. Es que esa discusión no se puede dar dentro de la capoeira. Nosotros hacemos capoeira y esa discusión mejor la dejamos fuera de la capoeira. Yo dije, pero por favor, uno no puede hablar de integración, no puede hablar de racismo sin hablar del tema de género. Otro punto muy importante es cómo llegué yo aquí. Yo nada más únicamente estoy aquí porque sufrí violencia machista, cuando yo también lo era, o lo soy, ¿verdad? No me voy a sacar del tema. Yo soy criado dentro de ese sistema, pero tuve que salir de un grupo porque no cumplí con el parámetro machista y sufrí en carne propia lo que es, y desde ahí no me gustó. Entonces me identifico mucho con muchas de las cosas que dicen. Pero yo no llegué aquí porque me hayan interesado los casos de mis amigas o mis compañeras que hasta yo violenté en algún momento, con mis acciones, con mi falta de conciencia. Incluso yo le compartí el tema a alguna compañera para que se uniera y me dijo, pero tú me hiciste daño a mí y yo no me había dado cuenta. Y me tocó en ese momento identificar qué fue la acción mía. Me dijo, es que cuando estábamos dando tal clase, tú me quitaste la clase. Y yo, pero ni me di cuenta. Y eso es realmente el machismo, que ni siquiera lo consideré como un acto machista. O sea, en mi cabeza no la consideré a ella como, o sea, no entró en mí, ¿entienden? No lo vi, pasó por alto. Una persona que cree, que se interesa por el tema, me pasó totalmente por otra galaxia. Entonces, realmente necesitamos que estos espacios sean más conocidos. Los hombres, principalmente, necesitamos escuchar mucho más a las mujeres, a los no binarios, a les no binarios, a todas las personas que quieran tener un discurso diferente al que se escucha en todo lado, porque creo que siempre se puede aprender montones y al fin y al cabo se aporta una nueva sensibilidad que a todos nos va a hacer bien, ¿verdad? Entonces, agradecer demasiadísimo por el espacio y dejo la duda de cómo hacemos para que más personas escuchen el mensaje. Saludos desde Costa Rica. Gracias, José. Bueno, ya volvemos con las manos levantadas. Tenemos para presentar algunas plaquitas que tienen que ver con ciertos relatos también que nos fueron llegando a partir de esta encuesta. Así que bueno, le damos ese espacio. Respecto de lo que decía José, ya mientras se van organizando las chicas para presentar esto, para mí estos espacios son fundamentales. No creo que seamos siempre los mismos, siempre alguien más se va sumando
Nosotras empezamos y éramos 4 gatas locas, a decir verdad. Y de a poquito va llegando otra, y va llegando otra, y va llegando otra. Y van llegando otros también, como en este caso, ¿no? Que viene a escuchar, o que viene a aportar, ¿no? O que viene a preguntar. Entonces, creo que estos espacios son fundamentales. Y también es fundamental porque de esta manera nos damos cuenta que no es que hay los abusadores y estamos, bueno, todo el resto somos víctimas, ¿no? Todo el resto somos quienes sostenemos que esas prácticas en cada uno en su espacio, por lo más reducido que sea, es soltar la mano a que esas prácticas sigan sucediendo, ¿no? Y no quedarnos con la certeza tranquilizadora de que, bueno, ya sacamos al abusador. Resulta que el abusador somos todos, de alguna medida, que habrá quienes más, habrá quienes menos, esto no es quitarle responsabilidad y cargo a quienes abusan sexualmente de menores, etcétera, de mujeres, hasta llegar hasta incluso al femicidio, ¿no? Bueno, chicas. Bueno, justamente la encuesta tenía una parte en la que podías dejar un comentario adicional si querías contarnos tu experiencia, y fueron muchos los relatos los que nos llegaron. Seleccionar solo algunos fue muy difícil porque decíamos, esto es importante, esto también, pero bueno, si no se nos van 3 horas compartiendo todos estos relatos. Y uniendo un poco a lo que decían tanto Sonson como el compañero que se me olvidó el nombre, hubo varios que hacían la especificidad dentro de la capoeira angola, ¿no? Como estas cuestiones de tradición, de fundamentos, justifican un montón de violencias. Y bueno, y de nuevo, como reiterando el porqué de todo este espacio, es para ampliar nuestra percepción de violencias, porque lo que decía él, claro, cuando te enfrentas a estos relatos, tú dices, uy, no me había dado cuenta que de repente esto era una violencia, que bien la pudieron ejercer sobre mí o que yo la pude ejercer sobre alguien más. Entonces, aquí compartimos algunos, creo que la alcanzan a leer, las alcanzan a leer, hay de diferentes tipos, como que una vez que saben que no tienes pareja, comienzan a perseguirte, que era parte de lo que hablábamos, como esta cacería de mujeres, bien sean nuevas o ya cuando terminan una relación sentimental con algún capoeirista. Es una dinámica constante en capoeira. ¿Cuál chica está soltera? Para comenzar a buscarla. Dejé de entrenar en un grupo porque se burlaban de los estudiantes que no podían hacer los movimientos bien. Cada vez que viene un maestre o un profesor invitado, estamos como en exhibición para elegir con quién estar. Muchas veces estos hombres están casados con mujeres capoeiristas y con hijes, pero usan su lugar en la capoeira para acosar y abusar a alumnas. Recibí insinuaciones por parte de un profesor en una academia. Me acosó por redes sociales enviándome fotos y haciéndome insinuaciones sexuales. Agresividad en la roda, constantes humillaciones durante los entrenamientos, exponer mi vida personal frente al grupo, desacreditar mi trabajo, apropiarse de mis proyectos e ideas. Pasa un montón que cuando, bueno, hay alguna pelea o algo por el estilo, o hay una denuncia, entonces empieza la persecución contra esta persona que denuncia. Entonces, a desacreditar tu trabajo, a armar chismes, que es que ella hizo, él hizo, son formas de violencia. Después de 20 años me pongo a pensar y es horrible cómo se naturalizaba todo. Maestres y graduados abusando de su poder, no solo con mujeres, también con hombres. Si no eras fuerte como ellos, no servías para nada. Me dijeron una vez que si usaba leggings o licras para entrenar era porque buscaba llamar la atención y que pudieran ver mi cuerpo, que se trataba de un comportamiento vulgar, por lo tanto no debía usarlos. En relación a los uniformes y a la ropa de capoeira también salieron muchos temas, ¿no? Como que es esta fijación de estar pendiente de qué color es la ropa interior, que si trae o no trae. También hubo relatos alrededor de esto. Ver siempre lo mismo. Hombres tocan instrumentos, juegan entre ellos, solo ellos cantan, miran a las nuevas compañeras como presas sexuales. Por mi edad y mi peso me dieron poca valoración, incluso resistiendo entrenamientos fuertes. Hay discriminación hacia quienes piensan diferente, a la cabeza del grupo.
creo que acá la capoeira es todo menos un espacio de libre pensamiento. Me han hecho mansplaining cuando estaba reparando un birimbao. Para quienes no sepan quién es mansplaining, es esta necesidad que tienen los hombres de explicarte absolutamente todo. Incluso a veces cuando llevas más tiempo de capoeira, en este caso, o sabes más sobre el tema, tienen una necesidad compulsiva de andarte explicándolo todo. Me dicen que pateo como niña o que soy una niñita, pero lo hacen de manera despectiva por no agarrarme a golpes con otras y otros. Me relegaron, trataron de no subirme de cuerda como a mis pares y cuando me la dieron, el acoso fue al máximo, haciéndome sentir que no era merecedora. Cuando eres pareja de un profesor, vives bajo su sombra, independiente del trabajo que hagas. Una vez se termina la relación, ejercen violencia psicológica y menosprecian tu trabajo. Disminuye tu autoestima como mujer y capoeirista. En esta comunidad capoeirista machista siempre te tratan como la mujer de, la novia de, y no como una capoeirista por tu nombre. Lo que hablábamos de la mujer como propiedad. Fui amenazada y asediada por un integrante del grupo en el espacio de grupo y el mestre, cuando se enteró, no se posicionó frente a lo ocurrido. Esa es una de las muchas situaciones que viví. No nos creen, somos cuestionadas, dudan e insinúan que hablamos por rencor. Estas, como les comentaba, son solo algunos extractos de los relatos. Vamos a estar compartiendo estas piezas en redes sociales para que más personas puedan identificarlas, de pronto que amplíe su perspectiva sobre la violencia. Esa es la tarea, ¿no? Parte de la tarea de la Yinga es visibilizar todo esto para que quienes aún no están tan sensibilizados frente al tema puedan hacerlo. Y aquí, pues ya les cedo la palabra, que vuelve a abrirse el micrófono. Bueno, seguimos entonces con quienes han levantado la mano. Traemos una nueva consigna, que es poder pensar entre todos cómo podemos construir y mantener espacios seguros, ¿no? Espacios seguros para todos los cuerpos dentro de la capoeira. Estaba Ana Paula. Vale, sou eu. Boa noite, eu sou Ana Paula, falo de Porto Alegre, do coletivo de Capoeira Angola Gira Ginga. Eu queria comentar do que vocês apresentaram, né, da estatística, e propor uma provocação, uma reflexão. Se fala que a capoeira é família, e até escrevi agora há pouco sobre isso. Que família é essa? Mulheres e homens, que família é essa? Porque a estatística que se traz mostra que essa família é a família patriarcal, né? Então, a capoeira é a família patriarcal, que o homem manda, a mulher é submissa, que o homem decide e a mulher é que fica em casa fazendo tarefas de casa, que não é valorizado, não é reconhecido. 44% da estatística de vocês diz que a mulher está fazendo tarefas lá, organizando grupo, limpando espaço, igual a mulher que está em casa fazendo trabalho doméstico e não é paga e nem reconhecida pelo marido macho, escroto, né? Então, 25% diz que a violência não importa, a violência física, não tem. Por quê? Por que não tem? Porque é tradição, porque para estar na capoeira tem que aguentar, porque a capoeira é assim, porque a capoeira é uma luta. Isso são os argumentos que a gente escuta sempre, essa é a justificativa para levar a chapa, para, né, ter pizza aqui na costela de uma chapa que o camarada leva. Isso é a justificativa para o braço quebrado, que falaram no chat. Essa é a justificativa, que é a tradição. Qual é a justificativa de ter tanta violência doméstica no Brasil? Qual é a justificativa? É tradição. Então, que tradição é essa? Que família é essa que a gente está ainda reproduzindo dentro do espaço da capoeira, que era para ser justamente a oposição da opressão que está na sociedade? Então, o quanto a gente quer manter essa família e o quanto a gente está construindo outra. Ou melhor, peraí, vamos combinar, né? Existe essa família patriarcal na sociedade? Claro que não. Claro que não. Então, nós somos essa outra família. Então, acho que é valorizar essa outra família da capoeira que existe. E os babaca lá, patriarcal, que se puxem,
que se puxem, porque a tradição ela muda, a tradição evolui, a cultura evolui. Então, a gente não tem que estar reproduzindo ainda essa violência toda. Em 2019, no Anuário de Violência Sexual do Brasil, né, na estatística que fizeram, 84% dos agressores eram que estavam dentro de casa. Então, isso está acontecendo na capoeira. Né? São os mestres, são os conhecidos que estão praticando a mesma coisa que a gente vê na sociedade errada e torta que a gente vive e tem que mudar. O que mais que eu anotei aqui, rapidinho? 49% das pessoas, maioria mulheres, da estatística de vocês, diz que queria sair da capoeira em algum momento. Por quê? Será que as mulheres também, das famílias, da sociedade em geral, também não querem sair desse lugar que a gente é violentada, que a gente é oprimida? Sim, com certeza querem. E muitas estão saindo por causa das organizações, por causa dos coletivos e dos grupos de resistência, que sempre existiram. Então, não dá para naturalizar a violência. Não dá para dizer que só 25% acontece. Não, é muito mais. É muito mais. E tem que mudar. E a violência, como o camarada, pelo que eu bem entendido, de espanhol, falou também, ela não acontece só com a mulher, ela vai acontecer com todo mundo que se opõe a ela, ou que identifica. Então, a gente vê os camaradas homens também apanhando, se eles forem defender uma outra mulher ou quem está sendo oprimido dentro da capoeira. Eles também vão ser alvo. Então, gente, vamos todos ser alvo junto, né? Vamos mudar essa história aí e mostrar que quem está errado é quem está tirando a flecha. Porque ninguém tem que estar apanhando, ninguém tem que estar junto para estar apanhando. E se capoeira é para toda a vida, a gente pode ir devagar também. Não precisa estar se mostrando, competindo uns com os outros, e umas com as outras, para ter o melhor desempenho, né? Para ser lá o saradão, que sabe bater na roda, que sabe fazer as coisas, e depois ainda tem um monte de lesão no corpo, que é isso que a gente está vendo que acontece. Então, a capoeira capitalista também não é o caminho. Eu acho que não é essa família que a gente tem que construir. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Bom, perdón, se me cruza el portuñol. Gabriel, levantaste la mano. ¿Está ahí, Gabriel? Buenas tardes, boa tarde. Bueno, yo quiero agregar aquí dos comentarios muy ligados a lo que comentaban unos compañeros antes. La bajé, pero después decidí volver a comentar porque creo que es como importante. Lo primero es en torno a las tipificaciones de las violencias. De pronto la primera encuesta que se hizo no... O sea, creo que ese era el objetivo, buscar como qué vales eran esos tipos de violencias y de acosos que suceden en la capoeira y que de pronto algunos desconocemos. Mismo lo mencionaba José Miguel que no sabía que lo hacía y que pues, después empieza uno a mirar. Y relaciono esto con un comentario que me hicieron hace unos días y me decían, una compañera me decía y es, oye, a ti te tocaron la cola y no hiciste nada, ¿por qué? ¿Sí? Y yo, pero es que, oye, no me di cuenta. Me dijo, sí, estaba tu novia ahí, te tocaron la cola y dije, ¿tu novia no se pone celoso? Sí, o algo así. Entonces, la verdad, yo no me di cuenta, no supe, sí. Y digamos que son a veces cosas que uno, y estábamos conversando de que de pronto viene siendo como esa forma de sentir, no sé cómo llamarlo, como el hombre se siente bien o se siente vanagloriado cuando pues una chica hace ese tipo de cosas, pero que incluso o uno no los percibe o de pronto hasta ha pasado y los hombres no los cuentan, ¿sí? Ese tipo de cosas que también es el otro lado de lo que se vio en los resultados de las encuestas. Y aquí paso a mi segundo comentario en términos de, bueno, según veo el porcentaje de los que contestaron fue más mujeres que hombres, ¿sí? Tocaría buscar el medio en qué pasaría si hacemos lo mismo pero con 100 mujeres y 100 hombres. Es decir, cambiaría la cosa, se escucharían más las voces de aquellos que no han sido capaces de hablar o que no saben ese tipo de violencia, esas cosas que pasan,
Entonces es también como de pronto generar otros espacios iguales. Agradezco mucho el espacio que están haciendo porque igualmente no es algo sencillo tratar de invitar personas. Creo que siempre estamos en los mismos espacios aquellas personas que tratamos de visibilizar estas situaciones y que bueno, que ojalá que se sigan dando oportunidades y muchas gracias por el espacio. Bueno, Gabriel, bueno, lo ideal sería que también haya espacios de masculinidades, ¿no? Que estén pensando cómo funciona el machismo, cómo se reproduce el machismo dentro de los propios varones. No podemos hacer el trabajo por todos, chicos, o sea, suficiente, y es un montón lo que tratamos de hacer, por lo menos por las mujeres. También es muy importante que haya espacios para las disidencias sexuales, y eso también lo tienen que agenciar personas que pertenecen a los colectivos de LGTBI y demás, ¿no? Nosotras no estar hablando por otros, es tratar también de, por supuesto, de comprender, pero no poder hablar por otros, ¿no? Sí, no, es como nos pasa mucho, ¿no? ¿Y por qué no hacen esto también? Bueno, gente, bueno, si la ONU, la UNESCO consiguen algo que nos financie y nosotras podemos dejar nuestro trabajo y dedicarnos a esto, no tenemos ningún problema, creo, ¿no, chicas? Pero bueno, toca, me parece, que también se armen ciertos espacios de masculinidades, no es nada nuevo, ya está funcionando en diversos espacios donde, lejos de hacer oda a lo varonil y lejos también de victimizarse, se ahora de hacerse cargo y de preguntarse cómo funciona, cómo se reproduce, cómo circula el machismo entre varones, ¿no? Yo no sé si alguien más quiere hablar que no sabe apretar la manito. Sí, por eso. ¿Alguien más quiere hablar, quiere comentar? Y también díganos de dónde son. Sí. Yo, bueno, creo que como integrante de la Yinga Feminista me parece que es muy, muy importante que destacar que esto ya para nosotras es un montón y que hemos puesto un montón de energía en estos espacios donde muchas veces nos preguntan ¿y por qué las mujeres no hacen tal y tal otra cosa? Bueno, justamente estamos acá, del otro lado también, escuchándonos, apoyándonos, escribiendo y pensando mucho, porque muchas de nosotras a veces encontramos madres, encontramos grandes personas que estudian muchísimo con estudios universitarios y terciarios, que parece poca cosa, pero no lo es. Son las que después sostienen y colaboran con esos espacios de tarea que les parece poco, como administrar las remeras, cómo llevar los eventos, la decoración linda, la comida, hacer las compras, ¿no? Parece como unas tareas sumamente distintas, pero también como sumar al desafío, ¿no? Buenísimo sería que nosotras tomemos también ese rol de, bueno, nos ocupamos de la batería, nos ocupamos de estar sentaditas, esperando que, ¿no? Y sin embargo también estamos resistiendo y pidiendo y acompañando que esto siempre se hace colectivamente, ¿no? Siempre con el otro, con la otra o con el otro, ¿no? No siempre un mestre acá arriba y vos tenés que ir obedeciendo bajo lo que yo te digo porque es un mandato. Bueno, vamos a empezar a cuestionar también qué es ese mandato, porque a veces es como algo que no sirve para nada. Y hay muchas cosas que también hacen a que hay que evolucionar también, hay cosas que hay que evolucionar y se vive así, y si no, bueno, es como que siempre va a haber una capoeira cuestionada, una grieta ahí tirando por una cosa para la otra, cuando en realidad, cuando nos juntamos todos juntos en una roda, explota de ayer, ¿no? Y creo que también esa unión y ese ayer se construye colectivamente, no siendo siempre trabajando en redes, en un colectivo, acompañando, porque los hombres, si bien ahora están descubriendo que hay un montón de machismo y de violencias que no están percibiendo o las han sufrido, también es empezar a dejar de ser cómplices, porque es muy importante también. Una cosa es despertar y una cosa es seguir siendo cómplices cuando estamos hablando de cosas graves, estamos hablando de abusos, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de cosas que ya son traer a un maestro, saber que tiene cosas y vos lo seguís llamando,
o sea, ya tiene mucho para decir, ¿no? Que acompañas eso. Y la complicidad en este momento dentro de la capoeira es muy importante para rescatar, porque está claro en esta encuesta que todo la hemos visto, la hemos percibido, la hemos cuestionado, y de repente vemos los números y nos suena, es importante, ¿no? Tenemos que verlo en números y en cifras para entender qué está pasando y ahí despertar. Bueno, despertemos. Creo que hay un momento que hoy se despertó la forma de despertarnos. Sí, un poco en relación a esto que decía Jime también, los comentarios que iban dejando en el chat, por un lado de dejar de frecuentar grupos tradicionales, digamos, de todo esto que veníamos hablando, en donde jerarquizan también las prácticas patriarcales. Y por otro lado también decían dejar de glorificar mestres, sino obviamente dejar de reconocer lo positivo, pero bueno, no por condición de mestre en sí, sino por las cosas que aporta desde lo positivo a la capoeira, pero bueno, sin dejar de reconocer, por un lado, cuando pasan estas situaciones y, como decían, no convocar, no seguir convocando eventos, no seguir difundiendo ni hacer al crecimiento de esta persona. Por otro lado, Trapi también dice desde Córdoba, agradece el espacio y el trabajo que se hizo. Perdón, también estaba Laura, que había levantado la mano y bueno, después la bajó, pero Laura Ramírez. Hola, buenas noches a todas las que se encuentran aquí. Me alegra mucho como pues recibí la invitación de una compañera y pues de una sí, chévere estar acá porque es un tema muy importante de ser tratado. También me alegra mucho el hecho de que estemos compartiendo desde varios países, como yo soy de Colombia, hola, mi acento me delata, y entonces estamos, esto es una cosa que no solo pasa en mi núcleo, que no solo pasa en este país, sino que pasa en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, como que es un fenómeno muy fuerte y como que es muy importante como que tengamos espacios para reflexionar sobre ello, porque a veces como que la capoeira tiende a ser muy práctica, como de hacer, de estar en el espacio, de entrenar, y pocos espacios se ven para reflexionar, pues también de forma política, ¿no? Porque igual todos los espacios que habitamos, a fin de cuentas, son políticos, ¿no? Todas estas, las formas en las que nos relacionamos con los demás, es importante en un momento cuestionarlas, ¿no? Tanto si están bien, como para hacer acuerdos que puedan garantizar que estén mejor, o si están, pues así como está en este momento, como que ya nos dimos cuenta de que hay cosas que no están tan chéveres dentro del mundo de la capoeira. Personalmente yo ya llevo como un tiempito como lejos de la capoeira, pero pues hice durante muchos años capoeira y pues uno entiende que como que realmente hay espacios en los cuales es mejor no estar, ¿no? Porque de alguna forma son violentos y uno aguanta seguir siendo cómplice de esa violencia, ¿sí? Entonces, como hay uno que yo recuerdo que no sé, el año pasado escuché a Son también en una charla, y pues ella decía como, yo he cambiado como 20 veces de grupo, pero es como no me representan. ¿Qué hago si me gusta la capoeira, pero como que esas prácticas, esas dinámicas son violentas y yo no quiero ser parte de eso? ¿Sí? Y pues no sé, desde que yo empecé a ser feminista, ¿sí? Como a entender un poco más el mundo, a leer, a estar en espacios de mujeres, a hacer, digamos, activismo desde pues que no son la capoeira, y estar en ese espacio es como muy fuerte porque es como hay cosas que de verdad como que siento que no, que son demasiado grandes, ¿sí? Y que exceden. En este caso, pues digamos, yo hago parte de un grupo que acá en Colombia tiene como todos los profesores son hombres y sus dinámicas son también muy patriarcales y como que aunque intentan decir como, o bueno, todo lo que se ha dicho acá, ¿no? Como mitigar un poco todo eso, sus discursos, sus formas de ser, de hablar, no dejan de serlo, ¿sí? Y como que también acá hay un pasado que se quiere intentar borrar, como si no como si no, si hubiesen dado esas violencias y hay como una especie de silencio por parte de muchos profesores. Como si que quisieran cubrir cosas que han pasado
Entonces es fuerte también eso, como que uno sabe pues sí, uno sabe, porque a fin de cuentas uno termina enterándose de muchas cosas, pero esas cosas no se hablan en público y las cosas siguen pasando como si nada, entonces es como que también muy fuerte como encontrarse con esas cosas. Y pues nada, yo me alegro mucho de estar aquí escuchándolas. Somos muchas mujeres que de verdad queremos un cambio y es lindo como tejernos, así sea como en la distancia. Entonces, pues nada, agradezco el espacio. Estaré muy pendiente de todo lo que se publique para estar como en la discusión y gracias de nuevo. Bueno, gracias, Laura. Comentarles también que Jinga Feminista se sostiene semanalmente, le dedicamos nuestro tiempo a una reunión semanal donde nos encontramos todas. Disculpen, pero mi gato está haciendo lío en este momento. Entonces es un espacio abierto, así que la que se quiera sumar es solo escribirnos, mandarnos un mail o escribirnos por Instagram sin miedo. Es un espacio de encuentro, de charla, de debate, ¿no? Siempre nos gusta mucho discutir ciertas cosas, ciertas cuestiones. Así que, bueno, están invitadas. Dale, Laura, te vamos a mandar el link entonces para que te sumes. Entonces, bueno, la intención fue también esta vez abrir un poco, estas son conversaciones que tenemos todas las semanas, semanalmente. Por supuesto, cada semana es algún foco según lo que viene aconteciendo, lo que viene sucediendo o algún problema que queremos atacar principalmente. Y bueno, lo que más nos interesa es poder pensar alternativas, ¿no? A todas estas situaciones que se reproducen. Quizás, claro, tiene que ver con construir espacios alternativos, quizás redes alternativas, ya aquí encontramos un montón, somos un montón y somos de distintos espacios, de distintos estilos, ¿no? Ninguna quiere imponer su tradición o su estilo al resto de capoeira, ¿no? Algunos ejes que han vertebrado tanto a ciertas divisiones dentro de la capoeira que ya realmente a nosotras no nos interesan tanto porque vemos que por más diferencias, esas diferencias no terminan siendo superficiales cuando se trata de violencias machistas, ¿no? Que ahí son todos bastante similares. Los resultados los vamos a compartir, los vamos a publicar, así todo el mundo lo puede también seguir compartiendo. Quizás, no sé si alguien más quería agregar algo. Quizás por ahí se habló acá de los abusadores, los violadores, o sea, las personas que ejercen las violencias machistas más graves, no forman parte de estos debates. Y yo creo que quizás esas personas puede ser que nunca cambien, o sí, pero lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de sostener el pacto machista patriarcal, dejar de sostener los silencios que hay detrás de todos estos abusos y detrás de todas estas violencias, empezar a hablar de ellas, quizás con un simple, cuando están hablando de cualquier violencia, decir yo no estoy de acuerdo, alcanza, o sea, es empezar a romper un poco con estas cuestiones del silencio y de la violencia machista. Bueno, entonces vamos cerrando aquí. No va a ser el último encuentro, por supuesto, así que seguimos trabajando y en otras oportunidades también nos interesa que nos lleguen sus propuestas, sus comentarios, etcétera, ¿no? Siempre con una visión de tratar de construir, de deconstruir y de construir espacios más seguros para todos en la capoeira. Agrego, ahí mandé la encuesta. Nosotras decidimos dejar abierta la encuesta para que se siga respondiendo más allá de que el relevamiento lo hicimos hasta este momento. Así que cualquier persona que no la haya respondido y la quiera responder o la quieren divulgar está abierta para las demás personas. Bueno, ahí les dejé el mail para que nos escriban, la que se quiera sumar. Para la próxima reunión les mandamos el link del Meet. Bueno, muchas gracias a todos por estar.
Nos encontramos pronto, pensando y craneando una capoeira libre de sexismo juntos. Gracias. Y me gustaría sumar a esto que, por favor, esto no quede solamente en este momento de ver unos resultados, y sí una reflexión profunda, y además de la reflexión, estar y ser cuerpos en acción. Cuiden a sus compañeras, cuiden a sus alumnas, entrenen con mujeres, vengan a nuestros espacios a donde estamos dando clases, porque no venir a entrenar con nosotras y menospreciarnos como instructoras también es violencia. Eh, Agradecemos su tiempo y principalmente los invitamos a que nos compartan sus opiniones y también temas en los que les gustaría que repensemos o le demos vuelta al asunto. Bueno, gracias. Gracias a todas. Una cosa por los comentarios que dicen con respecto a compartir el material. Bueno, como decíamos antes, después vamos a volver a compartirlo por las redes, por eso lo estamos grabando, pero bueno, es necesario también compaginar un poco. Así que después lo vamos a subir al